Hola, buen día. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes hablando de la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos estudiando cómo es que el Señor trae las bendiciones a nosotros de tal manera que seamos salvos. La salvación es todo un proceso y estamos hablando ya por varias semanas acerca de esto, cuál es el proceso personal de salvación. No estamos hablando propiamente de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, sino cómo es que cada uno de nosotros llegamos a ser salvos. La Escritura nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 8, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. Hace como 3 semanas por ahí empezamos a hablar respecto del llamado externo, ¿se acuerdan? Es decir, la proclamación del Evangelio, pero en semanas anteriores estuvimos hablando acerca del llamado interno. Es decir, muchos están invitados a participar del banquete de las bendiciones de la vida eterna, de las bendiciones de Dios, pero el Padre ha escogido a algunos, no a todos, y entonces muchos de los invitados rechazan esta invitación, rechazan el llamado para ser hijos de Dios, para compartir la vida eterna. Y entonces, cuando una persona rechaza el Evangelio, nos comprueba que el llamado externo no es suficiente para la salvación. Se requiere un llamado interno, es decir, se requiere una respuesta al llamado. La persona debe quitarse la ropa del viejo hombre y ponerse una nueva ropa que se identifica con la persona de Jesucristo. Entonces, al llamado interno le llamamos la regeneración. Los llamados necesitan un llamamiento eficaz, un llamamiento poderoso para que pueda vencer los defectos que trae la depravación humana. Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza depravada, por lo tanto necesitamos un llamamiento eficaz. El hombre natural se caracteriza por estar muerto, como lo vimos en una predicación anterior. El hombre por naturaleza es un cadáver, el hombre por naturaleza es insensible a las verdades espirituales, es insensible al llamamiento de Dios, es insensible a Dios mismo, por lo cual de manera natural el hombre rechaza el Evangelio, el hombre rechaza a Dios y las cosas de Dios le parecen locura. Para los hombres de este mundo, Dios, la vida según Dios, la vida según la Biblia es una locura. Lo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy es una locura, porque el pecado está tan inmerso, tan impregnado en el hombre que está corrompido. Y entonces, como la misma Escritura dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. El hombre no solamente está espiritualmente ciego, sino también espiritualmente sordo. El pecado y también el enemigo de Dios no le permite al hombre ver la gloria de Dios. Por ello es que Dios cambia el corazón del hombre que es de piedra, es un corazón insensible, es un corazón el que no puede permear la verdad. Si ustedes a una piedra le ponen agua, le derraman agua, y después ustedes pudieran ver con un microscopio, con unos rayos X, cuánta agua permeó, se introdujo a esa piedra, se van a dar cuenta que es
casi nada. En cambio, cuando tenemos otro material más poroso, más, más poroso, le derramamos agua, por ejemplo, a una esponja y ustedes se dan cuenta que la cantidad que tiene de agua es bastante. O a tierra, aunque la tierra esté seca, le derraman agua y la cantidad que absorbe de agua es bastante. No así con la piedra. Entonces, es lo que pasa con el hombre natural. El hombre natural tiene un corazón de piedra y Dios tiene la facultad para cambiar ese corazón duro por un corazón sensible. Uno que sea sensible espiritualmente. La Escritura nos dice en Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, lo que les comenté hace un ratito es, en resumen, lo que vimos en semanas anteriores, en muy resumen. Y ahora continuamos. Dice la Escritura, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, Dios en su soberano poder emite un llamado que es eficaz para los hombres, para el corazón de los hombres. Invita al hombre a salir de su muerte, de su ceguera espiritual, de su sordera, y le da una nueva espiritual, un nuevo corazón, nuevos ojos, nuevos oídos, y entonces de esta manera lo capacita para poder creer en Cristo. Si la persona no tiene los ojos, los oídos sensibles, no lo podrá hacer, pero Dios hace esto. Y entonces por eso es que la Escritura nos dice que a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. Por eso es que la primera carta a los Corintios dice, pero a los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vez que eres llamado eficazmente, tienes el poder y la sabiduría de Dios a través de ¿quién? De la persona de Jesucristo. Y también Pablo dice a través de la 2 Timoteo 1, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo antes del comienzo del tiempo. Entonces nosotros somos salvados, como lo dice la carta a los Efesios y también como lo dice esta carta a Timoteo, no por nuestras obras, porque por nuestras obras nadie puede llegar al cielo, nadie puede ser salvado. Por nuestras obras lo único que logramos obtener es el infierno. Por todo lo que venimos haciendo desde que nacemos, lo que nos merecemos es eso, es un castigo, es el infierno. Por nuestras obras no es que tenemos una vida santa. Entonces, Dios nos llama a una vida santa no porque seamos buenos, sino solamente por gracia, solamente por el favor de Dios. Ahora, es importante ver que Dios nos salva y nos llama a una vida santa, no solamente nos salva. Entonces, la verdadera salvación implica llevar una vida santa. Eso es a donde lamentablemente muchas personas que escuchan de Dios y que escuchan del Evangelio no llegan. Por lo tanto, la persona que no lleva una vida santa difícilmente se puede decir, difícilmente, no digo que no, eso solamente Dios lo sabe, pero difícilmente puede decir que es una persona que es salva. Difícilmente es cristiana, aunque lo diga. La persona puede decir, yo soy cristiano, pero si tú no ves en esa persona una vida santa, es muy posible que esa persona no sea un verdadero creyente, no sea una persona verdaderamente salva. También Pedro nos dice en la primera carta, capítulo 5, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, a veces las personas creen, y lamentablemente eso tiene que ver mucho con los predicadores, mucho con la iglesia. Creen que cuando una persona viene al arrepentimiento, cuando una persona se convierte en cristiano, ya no va a tener problemas o que todos sus problemas van a ser resueltos de una vez por todas. No, no necesariamente.
Para algunos es así, pero no para todos. Dios nos resuelve la vida, pero no necesariamente en este mundo, sino nos resuelve la vida en la eternidad. En este mundo, muy posiblemente, vamos a tener algunos o muchos problemas, muchas dificultades. Pero ahora hay que establecer una diferencia entre las dificultades causadas por nuestro propio pecado y las dificultades por hablar de Dios. Las dificultades por llevar una vida santa no es lo mismo. No nos confundamos, a veces las personas dicen, es que sufro por esto, sufro por aquello, a lo mejor estoy sufriendo porque me metieron a la cárcel. Bueno, pero ¿y por qué te metieron a la cárcel? ¿Por hablar de Dios? ¿O porque tomaste algo que no era tuyo? Entonces no nos confundamos, muchas personas en este mundo sufren en efecto, pero no por Dios y no por el Evangelio. Y no es a ese sufrimiento al que la Biblia habla. Dios habla de un sufrimiento por causa de Dios, por causa del Evangelio, por causa de hacer las cosas correctamente. No porque a lo mejor una persona se agarró, se emborrachó, sacó su coche y atropelló a alguien y lo meten a la cárcel. Bueno, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso no tiene nada que ver con el sufrimiento. El sufrimiento, ¿por qué? Por hablar de Dios. El sufrimiento por llevar una vida santa. Cuando tú llevas una vida santa, posiblemente sufres en este mundo. ¿Por qué? Porque a este mundo lo que le gusta, lo que le encanta es que ser llevado por el enemigo de Dios. A este mundo le encanta el desenfreno, a este mundo le encanta living la vida loca. Le encanta vivir la vida loca y entonces cuando tú no vives la vida loca, sufres. Sufres, ¿verdad? Te cargan carrilla porque, oye, pues ¿por qué ya no te vas a las chelas con nosotros? A las gomichelas o a las chupichelas o no sé, hay de todas las chelas ahora, ¿no? Que ¿por qué no te vas y te pones hasta atrás? Y entonces te cargan pila, te cargan calor, carrilla. ¿Por qué? Pues porque no llevas la vida como ellos. Oye, que vámonos aquí al viernes social y sábado sexual, así dicen. En el mundo se dice eso. Y entonces si tú no participas en eso, igual te cargan la pila, ¿no? Y entonces sufres por hacer lo bueno. El Señor dice a través de Pedro, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, porque en realidad no es mucho. Si nosotros comparáramos, y francamente es una comparación ridícula porque es muchísimo más. Si comparáramos un segundo, fíjate muy bien, un segundo de este día con 24 horas, pregunta, ¿habrá alguna diferencia entre un segundo y 24 horas? Mucha diferencia, ¿verdad? Si tú sufrieras si yo te pregunto, ¿qué prefieres sufrir, un segundo o 24 horas? Pues prefiero sufrir un segundo, ¿verdad? O si te dijeran, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz un segundo o ser feliz 24 horas? ¿Qué escoges? Esa es la lógica del reino. En la lógica del reino tú vas a sufrir un segundo y vas a ser feliz 24 horas. Lo que llegamos a sufrir en este mundo es un segundo comparado con la vida eterna. En realidad la vida eterna es muchísimo más que eso, pero solamente para tener una idea. Pero a veces nos afanamos tanto por ese segundo de diversión que perdemos las 24 horas de verdadera diversión y de verdadero gozo. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, entonces fíjate muy bien qué te está diciendo. Sufrir un poco de tiempo en este mundo, pero gloria eterna. Y en este mundo sufrimos muchas veces, no por Dios, sino por nuestras malas decisiones. Tenemos deudas por nuestras malas decisiones. Tenemos mala salud por nuestras malas decisiones. Tenemos problemas muchas veces con los vecinos por nuestras malas decisiones, etcétera. Podría decir muchas cosas, pero en fin. Independientemente del sufrimiento que tengas, y ahora sí, cual sea la causa, sea causada por ti, sea causada por tus malas decisiones, sea causada por el pecado de otros, porque a veces sufrimos por el pecado de otros. A veces en realidad no sufrimos por nuestras malas decisiones. Bueno,
A lo mejor nosotros contribuimos con el 1% de la decisión y el otro 99% de la decisión lo tomó otra persona. Y sufrimos porque otra persona es pecadora. A veces las personas se lamentan y luego culpan a Dios y dicen, ay Señor, pero ¿por qué tal cosa? ¿O por qué atropellaron a mi perro o a mi burro o a mi familia? Pues porque hay personas malas, porque hay personas descuidadas, porque hay personas que están living la vida loca. Y Dios no tiene la culpa de eso. Pero en fin, sea que sufras por Dios o sea que sufras por cualquier otra cosa, Dios te promete, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y entonces, tú dices, ok, ¿qué es lo que se requiere para ser restaurado, fuerte, firme y estable? 4 cosas. Sufrir un poco de tiempo. A veces, ¿por qué no somos restaurados? Porque no queremos sufrir un poco de tiempo. ¿Por qué no somos fuertes? Porque no queremos sufrir un poco de tiempo. Yo muchas veces hago la analogía con el gimnasio, ¿verdad? La persona que va al gimnasio o que hace algún deporte, pues obviamente cuando termina su deporte pues le duelen los músculos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado de ese pequeño dolor? Fortaleza. Pero la persona que dice, ay no, estoy bien adolorido, es que ayer me fui a correr, estoy bien adolorido, ya no vuelvo a correr. Pues ¿cuándo va a ser una persona con unas piernas fuertes o con una buena salud física? Pues nunca, porque le da flojera, porque no quiere soportar el pequeño dolor que trae el gran resultado. ¿Quieres grandes resultados? Pues un poquito de dolor, ¿verdad? Los entrenadores dicen, si no duele no sirve. Y Dios dice exactamente lo mismo. ¿No quieres que te duela? No te va a servir, no vas a crecer, te vas a quedar espiritualmente enano. Y tenemos un montón de enanos espirituales. ¿Por qué? Porque no quieren soportar el sufrimiento. Firmes. A veces somos llevados de acá para allá. ¿Por qué? Porque de nuevo no queremos sufrir un poco. Estables. Igual. Pedro continúa en la segunda carta diciendo, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Muchas veces ponemos mucho pretexto. Ay, es que no se puede. Es que no puedo hacer esto. Y cosas tan sencillas como leer, es que no puedo leer. No puedo ir a la iglesia. No me puedo congregar. Podemos dar cualquier razón. Puede ser razón o pretexto. Yo no estoy aquí para juzgar tus razones. Pero lo que yo sí te puedo decir es que Dios te ha concedido todo lo que tú necesitas para vivir como Dios manda. Para vivir como Dios manda, Dios te da todo lo necesario. Es como cuando un padre responsable manda a su hijo a la escuela, no le dice, bueno, pues que te vaya bien y a ver cómo le haces con los pasajes o con los útiles o con los cuadernos o con los libros. No. Un padre responsable dice, ok, ¿te me vas a la escuela? Aquí está para tus pasajes, aquí están tus libros, aquí están tus cuadernos, aquí está. No me pongas pretextos. Tienes todo lo necesario para asistir a la escuela. Aquí está tu computadora. Oye, que aquí está tu internet con 200,000 megas para que no me la hagas de pancho de que, que de internet. No. Para que tú puedas llevar una vida como Dios manda, Dios te da todo lo que necesitas. Entonces, si nosotros no llevamos una vida como Dios manda, no le echemos la culpa a Dios. Nunca es culpa de Dios. Es nuestra. Si no vivimos como Dios manda, no es por Dios, es por nosotros. Porque Él nos da todo lo que necesitamos. Ahora, de nuevo,
hermanos, tenemos que analizar por qué no vivimos como Dios manda. ¿Qué nos pasa? Nos tenemos que preguntar, bueno, Martín, ¿qué me pasa? ¿Por qué no vivo como Dios manda? Y muchas veces pongo pretexto. Pongo pretextos para vivir como Dios manda, pero Dios me dice, ya te di todo lo que necesitas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pero? Ups. Dios nos hace un llamado eficaz para salir de las tinieblas a la luz. Dice la Escritura en Pedro, a través de Pedro también, 1 Pedro 2, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Primeramente, muchas bendiciones. Linaje escogido. Eres de un linaje escogido, de una familia escogida, un sacerdote real. Ustedes son eso. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos un sacerdote, un pueblo que pertenece a Dios. No es lo mismo, y perdón por la comparación, no es lo mismo ser perro de la calle que perro de raza, ¿no? De pedigrí. No es lo mismo ser de un linaje escogido. Somos algo mejor que los perros de pedigrí, somos hijos de Dios, de la familia de Dios. No de la familia de cualquier persona, muchísimo menos ya de la familia del diablo, de la familia de Dios. Eso tiene que poner en ti un peso, una responsabilidad y también un gozo, una alegría, una gratitud, decir soy hijo de Dios. Bueno, pues eso no es cualquier cosa. Bueno, si es que lo eres, a lo mejor no lo eres, si no lo eres te invito a que lo seas. Como lo has visto hasta este momento, no necesitas hacer nada para hacerlo. Él ya lo hizo todo. Él ya pagó por tus pecados en una cruz. Él ya pagó tu membresía para que seas miembro de la familia de Dios. Ni siquiera tienes que pagar la membresía ya la pagó Él. Vas aquí a uno de estos clubes de precios, ¿no? Al Costco, al Sam's. ¿Quieres ser miembro? Pues cáele con tu cooperacha, ¿no? Y al año tanto. ¿Quieres tu tarjeta? Cáele con tu cooperación de tanto al año, tu anualidad, para ser socio, para ser miembro, para tener tu tarjeta. Pero si de pronto dicen, oye, ¿no quieres una tarjeta? Es que no tengo, ya está pagada. No por un año, sino por toda la vida, por toda la eternidad. Que vas a decir, ay, no, gracias. Pues hay muchas personas que dicen eso, ay, no, gracias. Pero tienes todas esas bendiciones con un propósito. ¿Para qué? Porque ya te hizo Dios hijo. Y luego, eso también conlleva una responsabilidad. Como lo dijo aquel gran filósofo. ¿Te acuerdas qué es lo que dijo? Todo gran poder implica una gran responsabilidad. ¿Sí o no? ¿No has escuchado eso? ¿No? Puras fallas. Inviten a hermana a ver a esos filósofos que necesita verlos. Todo gran poder implica una gran responsabilidad. Tú tienes un gran poder. El poder de ser hijo de Dios, el poder de ser un real sacerdote, el poder de ser parte de una nación santa, el poder de ser un pueblo que pertenece a Dios. Eso implica una responsabilidad. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Eras del equipo de las tinieblas, ahora ya no eres ahora ya no eres del tinieblas, ahora ya eres del santo, ¿no? Entonces, si ya eres del santo, del que es santo, 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 entonces tu deber, tu obligación es hablar de todas las obras gloriosas y maravillosas de Dios. Y muchos de nosotros, me incluyo, no lo hacemos. No hablamos lo suficiente de Dios.
No hablamos lo suficiente de las maravillas de Dios. No solo de las maravillas que están en la Biblia, sino también de las maravillas que están y que Dios hace en nuestras vidas. Ustedes saben que los martes nos reunimos y decimos, platicamos las cosas maravillosas que Dios hace. Y es bueno que lo hagamos no solo entre nosotros, sino también con otras personas que no conocen, para que le conozcan. Para que de esa manera seamos un sacerdote. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Entonces Dios nos llama a ser intermediario entre las personas que no lo conocen y Dios, para que lo demos a conocer. Por supuesto que nosotros sabemos que al día de hoy, de acuerdo con la Biblia, los sacerdotes pues prácticamente quedaron innecesarios, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote, el sumo pontífice, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí? No está en Roma. De acuerdo con la Biblia, el sumo pontífice, el sumo sacerdote, está sentado a la derecha de Dios Padre. Es Jesucristo, Hijo único de Dios. Entonces Dios nos llama, por medio del llamado interno, por medio de la regeneración, somos llamados ahora no solamente a ser este pueblo, linaje, nación, sacerdocio. No solamente somos llamados, sino también somos llamados de las tinieblas a la luz, y además Dios nos da de su Espíritu Santo. Pedro dice, y está en Hechos 2, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Dios nos da el Espíritu Santo y hace un llamado a la comunión. Dice primera carta a los Corintios en el capítulo 1, fiel es Dios quien nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A través de la regeneración tienes un llamado a la comunión. Antes éramos enemigos de Dios, enemigos de Cristo, enemigos de la cruz, y ahora somos amigos de Dios y tenemos comunión con Cristo. Tenemos la comunión. Yo sé que en la religión tradicional se habla mucho de la comunión y que la primera comunión. Pues nosotros tenemos comunión con Cristo. Nuestra comunión es con Jesús. Por medio de Él, Romanos 1, por medio de Él, de Jesús, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes a quien Jesucristo ha llamado. Entonces, nosotros creemos que los apóstoles, con A mayúscula, solamente hubo 12. 12 menos 1 más 1. ¿De acuerdo? Porque recuerden que el traidor fue reemplazado por un apóstol que para unos es Matías, para otros es Pablo. Yo creo que es Pablo, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Finalmente, son 12 los apóstoles con A mayúscula, y después de ellos, yo sé que en algunas iglesias tú vas y de pronto dicen el apóstol Arturo, entre la apóstol Pau, pásele aquí a conocer de la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Sanversa, ¿verdad? Y pásele. Y yo sé que hay iglesias en las que hay algunos que se dicen apóstoles, pero en un sentido amplio, todos somos apóstoles. Todos somos llamados a llevar el evangelio, todos somos llamados a dar las buenas nuevas, porque dice, entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Entonces, Jesucristo nos ha llamado por medio del llamado de la regeneración, ¿a qué? A ser apóstoles, a ser enviados para proclamar el evangelio. Entonces, en realidad, al día de hoy, si una persona se dice apóstol y se quiere comparar con los 12, pues está equivocado. Porque no es lo que enseña la palabra de Dios. Porque en realidad, apóstol como los primeros 12 ya no hay. Pero todos somos apóstoles.
Todos tenemos ese llamado. ¿Para qué? El ser apóstol tiene un propósito y lo dice aquí: para persuadir a todas las naciones a que obedezcan la fe. Aquel que se dice apóstol no está llamado solamente para decir, oigan, voy a hacer mi iglesia y con cuánto le vas a caer. Porque de pronto eso es lo que mucho pasa en las iglesias. Se dicen apóstol pues para que, no, pues que como aquí hay soy apóstol, pues entonces pues aquí tiene que haber más cooperacha, ¿verdad? No, cuidado. El llamado para predicar el evangelio no es para enriquecerse, no es para sacarle la lana a las personas, es para que se le diga a cada persona que obedezca a la fe, que obedezca a Dios, que crea en Dios, que sea salvo. Entonces nosotros, por el llamado de la regeneración, estamos llamados también a servir a Dios, y como lo dice aquí y en el siguiente pasaje, para predicar el evangelio. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses dice: los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Tenemos un llamado al reino y a la gloria, y es importante que cada uno de nosotros llevemos una vida que sea digna. ¿Digna de qué? De Dios, digna de ser llamados hijos de Dios. Entonces, el milagro que Dios hace de la regeneración o del nuevo nacimiento es precisamente eso: ser una nueva criatura, una nueva persona, ya no ser el mismo. Ya no debemos ser el mismo, tenemos que ser diferentes. Como consecuencia del llamado interior, hay una regeneración, hay un cambio radical. Cuando las personas venían al arrepentimiento, cuando entendían que estaban haciendo mal, recién se encarna el Señor Jesucristo, quien comienza a sensibilizar al pueblo de Israel respecto del pecado. Es Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que les decía? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del castigo venidero? Entonces la proclamación no era tan amable, ¿verdad? Era, oye, eres una víbora, deja de hacer lo malo. Y entonces después de eso, ¿qué es lo que hacían? Venían con Juan y le decían, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que le decía Juan? El que robaba ya no robe. En aquel tiempo habían soldados, bueno, los policías les decían, bueno, no estafes a la gente, no le pidas del moche, no le pidas la mordida, ya no. Vive con tu salario, vive con tu sueldo. El que mentía ya no mienta, el que adulteraba ya no adultera, etcétera. Entonces, ese es el llamado. Recordemos que el llamado a la salvación tiene que ver con el arrepentimiento, no solamente con que me pongo triste y chillo y al otro día hago lo mismo, no. Tiene que ver con dejar de hacer lo que estaba yo haciendo, que me doy cuenta que es incorrecto. Entonces, el hombre por sí mismo no puede hacer eso. Necesitamos el poder que solamente Dios tiene. Una persona tiene que permitir que Dios haga esto, porque en realidad yo por mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Pero Dios sí lo puede hacer. Dios lo quiere hacer. Pero Dios también no forza a nadie. Entonces Dios quiere que yo le permita hacer ese cambio. Aunque Dios lo puede hacer, tiene el poder, pero no nos va a llevar de los pelos para hacer lo correcto. Él quiere que nosotros le permitamos a Él, que Él nos dé la fuerza para hacer lo correcto. Entonces, es importante una participación activa del creyente. La verdadera salvación y el proceso de salvación implica no solamente el poder de Dios, sino también la voluntad del hombre. Entonces, de alguna manera que nosotros
no podemos entender, se tienen que mezclar la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nosotros, pero la pregunta es, ¿nosotros queremos que las haga? Muchos de nosotros nos rehusamos. Entonces, en nuestra vida de pronto no es tan maravillosa como podría ser por nuestra culpa. Porque somos un estorbo para Dios, porque somos un freno para Dios, para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, la fe, el conocimiento de Dios son dones de Dios. La fe es un don de Dios. Pero se requiere la participación activa del hombre. Por eso dice la Escritura en Hechos 11, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, ¿quién va a llevarnos a tener una vida santa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo nos da todo el poder, todo lo necesario para, ¿qué? Todo lo necesario para vivir como Dios manda, todo lo necesario para llevar una vida santa. Continúa diciendo, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Bueno, un comentario. Los judíos, a los no judíos les llaman gentiles, no tiene nada que ver con ser persona amable, ¿sí? Entonces, Dios concedió la salvación no solamente a los judíos, sino también a los no judíos. Pablo dice en Efesios 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Entonces, de nuevo, la fe es un regalo de Dios. Pero, como nosotros vimos anteriormente, nosotros tenemos que apartarnos del pecado y nosotros tenemos que confiar en Cristo. Dios nos da la fe, pero Dios no va a creer el Evangelio por nosotros. Nosotros lo tenemos que creer. Entonces, el crecimiento cristiano es una obra en efecto de Dios y del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que participar activamente. Dice la Escritura en Filipenses 2, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación. Ahora fíjate muy bien cómo, si no habías puesto atención en esta parte de la Escritura, dice, lleven a cabo su salvación. Entonces la salvación es algo que yo tengo que llevar a cabo. ¿Cómo? Con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, Dios tiene la voluntad de que nosotros hagamos lo bueno. Dios tiene la voluntad de que nosotros queramos hacer lo bueno. Pero nosotros tenemos que llevar a cabo eso, el hacerlo. Y tenemos que hacerlo ¿cómo? Con temor y temblor. Debemos tener temor a Dios. Muchas veces no somos lo suficientemente obedientes a Dios porque nos falta temor. Al día de hoy muchas personas, un paréntesis, al día de hoy muchas personas, por ejemplo, son totalmente rebeldes a la autoridad, o somos muy rebeldes al policía, somos muy rebeldes a la maestra de la escuela, somos muy rebeldes y nos ponemos así muy al tiro con el director de la escuela, con el patrón, con el supervisor o gerente o subgerente del trabajo. ¿Por qué?
Porque muy posiblemente cuando éramos niños en nuestra casa no se nos enseñó a obedecer la autoridad. No se nos enseñó a tener temor a nuestros padres. Al día de hoy, por supuesto, el mundo está tan corrupto que el mundo te ha invadido ¿con qué? Los derechos de los niños. Y eso es bueno. Yo no digo que sea malo. Qué fabuloso que haya derechos de los niños, pero ¿y las responsabilidades de los niños? Porque qué ridículo, y precisamente es lo que el mundo al día de hoy empuja y quiere. Todo mundo quiere derechos y derechos y derechos. Incluso en alguna ocasión escuché a una persona que decía, una persona que se dice cristiana, que dice, no hermano, usted exija sus derechos como cristiano. Y yo dije, ah caray, yo pensé, Señor, ten misericordia de esta mujer. ¿Quién te crees tú para exigirle a Dios algo? Va a decirle, a ver Dios, yo exijo que me dé, carambolas. Señor, ten misericordia de ella. Lamentablemente hay algunas iglesias en las que se les enseña eso, que exijan. Tú no eres nadie para exigir. Le puedes pedir a Dios, le puedes suplicar a Dios, le puedes rogar que tenga la misericordia y que te conceda eso que Dios te prometió, pero no se lo puedes exigir. No tienes derecho para exigir. Él tiene derecho para exigirte a ti, pero tú no tienes derecho para exigirle a Él. Le puedes pedir, le puedes rogar, le puedes suplicar, pero de ninguna manera exigir. Qué terrible que en algunos lugares se les enseñe esto. Terrible, pero bueno, en fin. De nuevo, muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque nos falta temor. En algunas ocasiones yo creo que Dios es necesario que nos jale las orejas. Es necesario que nos dé un pau pau, ¿verdad? Para que nos alivianemos, porque si no, a veces no entendemos. ¿O no? Aunque hay algunas personas que son medio burris, ¿no? O somos. Bueno, somos, ¿verdad? Porque a lo mejor el Señor nos llama la atención y nosotros como que nos seguimos igual y nos llama la atención y no. Y digo, bueno, Señor. A veces veo a algunas personas y digo, Señor, híjole, ten misericordia de él, pues ¿qué más quiere que le pase a este cuate o cuata para que entienda, para que le caiga el 20 de que lo que está haciendo está incorrecto? Pero bueno, en fin. Pero no es necesario que el Señor nos jale de los pelos o de las orejas para que entendamos. Una ventaja que tenemos es que cuando nosotros leemos la Biblia, si la hemos leído con cuidado, con atención, nos vamos a dar cuenta que Dios es una persona digna de temer, que merece que le tengamos temor. No es de que digamos, Dios, ay, no es que Dios quiera que vivamos ahí todos atemorizados, simplemente que digamos, por el respeto, por el temor, por lo grande, por lo poderoso, por lo terrible que Él es, mejor me porto bien. Pablo en la segunda de los Corintios 3 dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, de nuevo, la persona que es verdaderamente salvo, que es verdaderamente cristiana en su vida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir siendo transformado, con más y más gloria. Cada vez más te tienes que parecer a tu Padre. No al Padre que tenías antes, sino al que tienes ahora. Entonces, la pregunta es, cada vez que una persona te ¿ve a Dios? Es un reto. De pronto te ve alguien y cuando te ve a Dios.
Esa es la meta, eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios está diciendo aquí. Tenemos que reflejar a Dios. Nosotros somos espejos que reflejamos a Dios. ¿Sabes que los espejos, yo no sé si me supongo que sí, en tu hogar a lo mejor alguna ocasión de tu vida has limpiado el espejo de tu baño o de tu recámara, no sé dónde tengas espejos. Pero si un espejo lo dejas varios tiempos sin limpiar, ¿cómo se ve? Pues se ve opaco, se ve sucio, no refleja, no te refleja bien, ¿cierto? Un espejo sucio no te refleja bien. Entonces, un cristiano sucio no refleja bien a Dios. Nosotros tenemos que reflejar a Dios, pero para que podamos reflejar a Dios tenemos que estar rechinando de limpios. Muchas personas no ven a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos tan sucios y tan llenos de pecado que tenemos la obligación de limpiarlo. Porque Dios quiere que le reflejemos. Dios quiere que cuando una persona te vea a ti, vea a Dios. Entonces, yo te pregunto, cuando una persona te ve a ti, ¿ve a Dios? ¿Lo ve claro? ¿Lo ve con toda la nitidez, con toda la claridad? Sí, alabado sea Dios, ¿no? Pues hay trabajo por hacer. Pablo dice en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, ahora yo te preguntaría, ¿en esta vida, día con día, haces lo que tú quieres? Posiblemente muchos sí. Posiblemente muchos sí. Yo les decía en algunas predicaciones les he dicho que un cristiano verdadero normalmente se la pasa luchando. Se la pasa luchando. ¿Con qué? Con sus deseos. Porque nuestra carne desea. Y algunos en predicaciones pues, me decían, ay no, yo no. Oh, pues quién sabe. Pues la verdad yo dudo. Yo dudo. ¿Por qué? Pues porque soy hombre. Yo sé lo que es ser hombre porque soy hombre. Sé lo que es el pecado porque he pecado. Y sé lo que es la tentación porque la tentación está ahí, en mi mente, en mi corazón, día con día. Dice un hermano, yo podría decir lo mismo. Si ustedes supieran lo que hay en mi mente, nunca me invitan a predicar. Porque nuestra mente, seamos honestos, seamos sinceros, en nuestra mente hay muchos deseos que son malos. Deseamos muchas cosas incorrectas, malas, y podría mencionar algunas. Alguna relación que no es correcta, algún dinero que es mal habido, un dinero que no te pertenece a ti, pero que ya le echaste el ojo. Y lo malo es que a veces no solamente le echaste el ojo, ya hasta la mano estiraste, ¿verdad? Y entonces, el verdadero creyente no puede hacer lo que quiere. Fíjate muy bien, el Señor te conoce y a veces lo queremos engañar. De pronto yo conozco a hermanos que dicen, ay no hermano, yo no. Yo no tengo malos pensamientos. Ay no. Ah, no, aquí no le hacen así, ¿verdad? Yo no tengo, pues digo, caramba, pues, bueno. Quiero hacer muchas cosas, pero no las puedo hacer. ¿Por qué yo no las puedo hacer? Porque el Espíritu Santo que vive en mí me detiene, me frena y me... tranquilo, quieto, perro.
quieto. Porque uno a veces es así, ¿verdad? Así como, sí, Señor, sí, Señor, sí. Entonces ya el Espíritu te frena. Porque en la carne tengo deseos pecaminosos, pero el Espíritu Santo que vive en mí me dice, no, tranquilo, quieto, cálmate. No es tu tiempo, no es tu edad, no es el momento, no es la persona correcta, o tal vez nunca lo será. Y entonces, si yo escucho al Espíritu Santo, entonces voy a vivir por el Espíritu. Al día de hoy hay personas que se dicen cristianas, pero que tristemente no viven por el Espíritu, sino que viven por la carne, aunque se digan, ay, es que yo soy cristiano. Bueno, pues yo veo tu vida, una vida que refleja pecado, que refleja desobediencia, que refleja inmoralidad sexual, que refleja yo qué sé. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces, de nuevo y reitero, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, el que es de Cristo Jesús, ya crucificó eso. Pero la persona que no es amorosa no tiene el fruto del Espíritu. La persona que no es alegre, la persona que todo el tiempo está ahí, no tiene el fruto del Espíritu. La persona no paciente no tiene el fruto del Espíritu. La persona no amable no tiene el fruto del Espíritu. La persona no fiel, que hace las cosas un día sí y 20 días no. La persona que no cumple con sus promesas no tiene el fruto del Espíritu. La persona que no es humilde no tiene el fruto del Espíritu. La persona que no se puede dominar no tiene el fruto del Espíritu. Entonces, ¿esto quiere decir que de un día para otro vamos a ser perfectos y vamos a hacer todas estas cosas? No. Sino que según los pasajes que vimos anteriormente, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, hoy debes ser, si eres un verdadero creyente, hoy debes ser más amoroso que hace un mes, más amoroso que hace un año. Hoy tienes que ser más alegre que hace un mes, que hace un año. No más triste, no más sufro. No, ya no. Más que hace un año, más que hace 2. Es que así soy. No, esa es la clásica. Es que así soy. No, pues sí, ya veo. Ya veo que así eres. Pero no es para lo que Dios te llamó. Porque Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a que reflejes a Cristo. Ese así soy y qué, eso ya tiene que estar crucificado. Eso ya crucifícalo. Recuerda, ¿por qué la persona no tiene una vida nueva? ¿Por qué la persona no vive una vida del Cristo resucitado? Lo dije recientemente, la persona no es resucitada si no se muere primero. Primero te mueres. No puedes vivir una vida nueva si no te mueres. Si no matas al viejo hombre, si no matas al que dice, así soy y qué. Mientras que no lo mates vas a seguir siendo igual. Eso quiere decir entonces que no eres una persona que está siendo regenerada. Eres el mismo. Eres el mismo.
Precisamente por eso, esfuércense. Ahora, la vida cristiana requiere esfuerzo. La vida cristiana requiere esfuerzo. No está papita. Requiere esfuerzo. Y se requiere ir añadiendo, ir agregando. ¿En dónde empieza todo? En la fe. La fe es un regalo de Dios. Pero de nuevo, ¿quién tiene que creer el Evangelio? No Dios. Yo. Dios me presenta el Evangelio, pero el que lo tiene que creer soy yo. Y una vez que creo, tengo que agregar a esa fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer quién es Dios. La fe es creer que Dios es el Todopoderoso. La fe es creer que Jesucristo es Dios. La fe es creer que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, sobre la salud y la enfermedad. La fe es creer que Él creó todo el universo y el universo con su propia palabra. La fe es creer que Dios me da la vida eterna si yo creo que Cristo murió por mis pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre y Él es el juez eterno. Eso es la fe. La fe es creer que yo voy a compartir el reino y la gloria eterna por siempre. La fe es estar seguro que Dios me va a dar todas las promesas que Él me ha dado y que están escritas en su palabra y creer muchas cosas que no veo. Eso es la fe. Y a esa fe le tengo que agregar virtud. Es decir, yo tengo que estar dispuesto permanentemente, firmemente, a actuar de una manera recta. Eso es la virtud. Y luego a la virtud le tengo que agregar, ¿qué? Entendimiento. Entonces, debo tener un entendimiento de mi alma, de mi conciencia, de mi espíritu, de acuerdo con lo que Dios enseña en su palabra. Tengo que tener el entendimiento de Dios y de la palabra de Dios. Y luego a eso le tengo que agregar dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es controlar mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, en vez de que ellos me controlen a mí. Hay muchas personas a las que sus deseos los controlan, en vez de que ellos controlen sus deseos. Es cuando te dicen, oye, que otra coquita, no, ya no más. Otra copita, no, ya no más. Con media copa está bien. Oye, otras 3 cucharadas de azúcar para tu té, no, ya no. Media nada más. Otro kilito de tortillas, no, con una tortilla y nada más. Dominio propio. Oye, vámonos a tal lugar que ahí están las morras chidas, ¿no? No, no porque soy de Dios. No porque Dios tiene una sola morra chida para mí y las otras no son mías. Y aunque estén muy chidas, dice el Señor que no las puedo desear, porque no son mías. Deseo la que es mía. Dominio propio. No soy controlado por mis deseos, yo los controlo. Y luego a eso le tengo que agregar constancia, perseverancia. Tengo que hacer las cosas no una vez, sino una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Ya oré hoy, pues tengo que orar mañana y pasado mañana, y ya leí hoy y mañana y pasado mañana, y ya me reuní una vez con los varones, y al siguiente viernes, y al otro, y al otro, y ya fui una vez al servicio, otro, y otro, y otro, y otro. Ya ayudé a la viejita a pasar la calle, pues a la que sigue, ¿no? Vámonos.
constante, constante. Tenemos que tener una vida cristiana constante. No es de que hoy hice lo bueno y 20 días no. Constantemente tengo que hacer lo bueno, constantemente tengo que obedecer. Devoción a Dios. ¿Qué es la devoción a Dios? Es entregarme completamente, enteramente a amor a Dios, a veneración a Dios, a servicio a Dios. Entonces, me tengo que preguntar, ¿estoy sirviendo a Dios? Pues entonces, no hay devoción. Y entonces, ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? Tengo que ir agregando cosas, y eso es la vida cristiana. Oye, ya hiciste esto, qué bueno, qué padre, alabado sea Dios, lo que sigue. Vamos para arriba, tenemos que ir para arriba, siempre para arriba. Siempre para arriba. Afecto fraternal. Tengo que amar a los hermanos de la iglesia, porque son hijos de Dios, porque son mis hermanos, porque son mi familia. Y luego a eso le tengo que agregar amor. Pero qué interesante, ¿verdad? Que eso vino como la cereza del pastel. Porque en un cierto sentido, de acuerdo con la palabra de Dios y de acuerdo con Dios, es lo que es más difícil, es lo que es más complicado, es lo que más nos cuesta, aunque no debería. Pero de pronto, si nosotros vamos agregando de acuerdo con este pasaje todas esas cosas, se nos facilita más el amar a las personas. El amor, por supuesto, a Dios mismo. Recuerda que yo amo a Dios porque Él me amó primero. Recuerda que el Señor dice que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos de la iglesia. Y entonces, la obra de regeneración es en la cual el hombre participa. Nosotros participamos en la regeneración. Entonces Dios nos da todo lo necesario para ser regenerados, pero después nosotros tenemos que participar en la regeneración. Nosotros tenemos que participar en la santidad. Yo creo que sí, vamos por estos dos últimos o tres últimos pasajes. El Señor Jesucristo dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nacer de nuevo. ¿Cómo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces, la regeneración tiene que ver ¿con qué? Con nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por supuesto, a través del bautismo, pero de nuevo el Señor te dice, cree en mí, bautízate, pero el Señor me da la oportunidad de bautizarse, pero yo tengo que tomar la decisión de ir y confesar públicamente que creo en Dios. Eso es algo que yo tengo que hacer. Dios me da los medios, pero yo lo tengo que hacer. Y Pedro dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Entonces la regeneración tiene que ver con nacer de nuevo. Vamos a hacer una pequeña pausa y la próxima semana continuamos hablando de la regeneración, pero de rápido y de breve. ¿Qué aprendimos el día de hoy?
un montón de cosas hermosas, ¿verdad? Aprendimos que Dios nos da, bueno, eso lo vimos la vez pasada, pero aprendimos que Dios nos da ojos y oídos sensibles a su palabra. Dios nos llama a una vida santa y que este llamado a ser santo no es por nuestras obras. Como lo dice la Escritura, ¿quiénes son los santos? No son unas figuritas que están ahí en un nicho o en una repisa. No, los santos son todas aquellas personas escogidas por Dios, llamadas por Dios para ser parte de su pueblo, de su familia. Y entonces Dios nos ha llamado a ser santos no porque seamos buenos, es un regalo, es un favor, es un Dios, es un regalo de Dios. Dios nos ha llamado a ser santos no porque seamos buenos, sino para que lo seamos, para que lo seamos. Ahora, para lograr esa santidad, posiblemente vamos a sufrir un poco, pero todo lo que necesitamos para ser santos nos lo ha dado Dios. ¿Qué es todo lo que necesitamos para llevar una vida santa? Dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo. Número dos, la palabra de Dios. Y eso ya Dios nos lo ha dado. Tienes todo lo que necesitas para ser santo. Y es más, ya eres santo. Pero ahora tienes que trabajar en tu santidad. Tienes que llevar a cabo tu santidad. ¿Sí? Bueno, se supone que ya el resumen, ¿verdad? Bueno, pero de rápido, de breve. Es como el Señor que te da un título, como que te dieran un título universitario de arquitecto o de doctor. Pero en realidad cuando un jovencito sale de la escuela de arquitecto, pues en realidad es arquitecto, pero no es arquitecto. No ha hecho ninguna casa, no ha construido nada, pero el título ya lo tiene. Entonces tú ya tienes el título de hijo, pero ahora te tienes que comportar como hijo. Así como el arquitecto ya tiene el título de arquitecto, ahora tiene que ¿qué? Que trabajar de arquitecto. Tiene que llevar a cabo el ser un arquitecto. Nosotros somos llamados hijos de Dios, tenemos que llevar a cabo el ser hijos de Dios. ¿Ok? Y todo esto es importante que vayamos reflejando que somos hijos de Dios y para eso nos tenemos que limpiar, que purificar. Tenemos que no obedecer nuestros deseos, sino obedecer la palabra de Dios, el llamado de Dios, y nosotros tenemos que morir a nuestro viejo hombre, tenemos que nacer de nuevo. Y no solamente es bautizarse, el bautizo es solamente el inicio. Tenemos que día con día ir de gloria en gloria, es decir, ir avanzando en nuestra santidad. Muy bien. Amado Padre, te doy gracias por la vida de cada persona que se encuentra aquí. Te suplico, por favor, Santo Señor, que todos aquellos que ya te han aceptado públicamente como Señor, Dios y Salvador, ellos y yo llevemos una vida que sea grata a ti, grata a tus ojos, que hagamos tu voluntad. Señor, te damos gracias porque tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo, que es tu sagrada palabra y tu Santo Espíritu. Ayúdanos, por favor, Señor, para que con un temor reverente te obedezcamos cada día de nuestras vidas. Gracias te doy, Padre Santo, por todas estas maravillas que tú nos enseñas en tu palabra, y te lo agradezco en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y también te agradezco, Padre Santo, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que hace posible todas estas maravillas. Amén.